bienvenidos a un capítulo más de Historias de Pánico. El hombre que no quería llegar. Durante 10 años fui chofer de tráiler, cruzando carreteras de todo México, pero lo que viví una madrugada entre Zacatecas y Durango me cambió para siempre. Ese día venía manejando desde Jalisco, con una carga de abarrotes para una tienda en Gómez Palacio. El trayecto era largo, así que salí después del mediodía con la idea de avanzar lo más posible antes de que anocheciera. Pero entre el tráfico, una parada para comer y una revisión en carretera, se me hizo de noche. Pasaban de las 2 de la mañana cuando empecé a sentir que los párpados me pesaban. El tramo por el que circulaba era una zona solitaria, sin gasolineras ni paraderos cercanos, así que decidí encender el aire frío de la cabina para mantenerme despierto. Fue en ese momento que lo vi. Caminaba por el acotamiento, completamente solo, vestido con un pantalón negro y una camisa gris. No traía mochila ni maleta, solo una carpeta que llevaba apretada contra el pecho. Tenía el rostro pálido y flaco, y aunque era de madrugada, no parecía nervioso ni desesperado. Le eché las luces para avisarle que me iba a detener. Bajé la velocidad y le abrí la puerta del copiloto. ¿A dónde vas?, le pregunté. A donde me lleves, dijo con una voz seca, sin emoción. Me pareció raro, pero no quise dejarlo ahí. Ya me había tocado llevar a gente que pedía aventón para salir de pueblos sin transporte o que había tenido problemas con su carro. No era la primera vez. Subió en silencio. Olía a tierra húmeda, como si acabara de salir del monte. Se sentó sin decir nada más y colocó la carpeta sobre sus piernas. Yo intenté sacar plática para no dormirme. ¿Y vienes de muy lejos? No tanto. ¿Vas a visitar a alguien? A nadie, respondió sin mirarme. Me pareció un tipo raro, pero no agresivo. Lo noté cansado, como si llevara días sin dormir. Sus manos estaban manchadas de algo que parecía tierra o polvo negro. No pregunté. Pasaron los minutos y noté que no dejaba de mirar por la ventana, pero sin observar nada. Como si no le interesara lo que pasaba afuera. Fue entonces cuando empecé a sentir una incomodidad que no supe explicar. Algo en él no encajaba. ¿Cómo te llamas?, le pregunté por romper el silencio. Tú dime uno, respondió. ¿Cómo? El que quieras. No importa, volteé a verlo de reojo. Seguía con la mirada perdida. Pensé que quizá estaba bajo efectos de alguna sustancia o que tenía problemas mentales. Aceleré un poco para que el trayecto terminara antes. Fue entonces cuando me habló sin previo aviso. No me dejes llegar. Su voz sonó firme, como una orden. ¿Cómo dices? No me dejes llegar. Si ves que estoy por llegar, no lo permitas. ¿Entiendes? ¿Llegar a dónde? No respondió. Solo volvió la vista al frente. Sentí un escalofrío muy leve recorrerme el brazo izquierdo. Me tensé, pero traté de mantener la calma. Ya eran más de las 3 de la madrugada y me dolía el cuello del cansancio. ¿Quieres que te baje aquí?, le pregunté. Todavía no. Falta poco, dijo, mirando la carpeta que tenía entre las piernas. Intenté no darle más vueltas. Me dije que seguramente tenía algún trastorno o delirio. Solo quería dejarlo en algún pueblo o gasolinera y seguir con mi camino. Pero lo que ocurrió después me quitó el sueño por muchas noches. A unos 15 kilómetros vi que se aproximaba una curva cerrada. Reduje la velocidad y fue entonces cuando el tipo se enderezó y me dijo con una voz muy distinta. No frenes. ¿Qué? No frenes. Déjame ir. Sus manos temblaban. La carpeta se le cayó y se desparramaron hojas por la cabina. Lo que alcancé a ver me revolvió el estómago. Eran fotos suyas o de alguien muy parecido a él en distintas etapas de su vida. Pero en todas, el mismo gesto, la misma ropa, el mismo fondo, un cuarto con paredes grises y una lámpara colgante. También había hojas con dibujos, figuras extrañas, símbolos, cosas que parecían hechas por un niño en crisis. Al ver eso, pegué un volantazo y me orillé. «Bájate», le grité. Él me miró por primera vez con los ojos llenos de terror, como si le estuviera pidiendo que se arrojara al fuego. «Ya viene», susurró. «¿Quién viene?» «Yo. El que fui». «No dejes que llegue». Me bajé de la cabina y abrí su puerta. El tipo dudó un segundo y luego saltó al pavimento. Corrió hacia el monte sin mirar atrás.
Me quedé ahí parado unos segundos. Respiraba agitado. No entendía nada. Subí de nuevo al tráiler y recogí las hojas que se habían regado. Fue entonces que encontré un papel más grueso, como una especie de credencial rota. Decía, Hospital Psiquiátrico Regional. Paciente, Santiago Alvarado. Peligro de disociación avanzada. Alta no autorizada. No había firma. El resto eran números y una fecha, 2009. Estamos en 2022. Lo peor fue al día siguiente. Llegué a Gómez Palacio, entregué la mercancía y busqué una gasolinera para descansar un rato. Ahí, mientras limpiaba la cabina, encontré algo que no era mío, la carpeta completa, intacta, sobre el asiento del copiloto. La había visto caer, la había visto desarmarse. ¿Cómo era posible que estuviera ahí, cerrada y limpia? Temblando, la abrí. Solo había una hoja adentro, con una frase escrita a mano. Gracias por no dejarme llegar. No volví a dar aventones. Desde aquella madrugada, cada vez que paso por esa carretera, evito mirar hacia el monte. Y siempre llevo la carpeta conmigo. No sé por qué no la tiré. Quizá por miedo o por respeto. Pero esa noche, sin ninguna duda, llevé a alguien que no quería regresar, porque sabía perfectamente lo que pasaría si lo hacía. La mujer del kilómetro 33. Yo era estudiante de enfermería en ese entonces. Tenía 22 años y vivía en Saltillo, pero todos los fines de semana iba a visitar a mi madre a un rancho cerca de Concepción del Oro, Zacatecas. Por lo general me iba en camión, pero esa vez el autobús se descompuso a medio trayecto, justo antes de la medianoche. El chofer nos dijo que llamarían otro, pero que no sabía cuánto tardaría. Yo no podía esperar, mi mamá estaba delicada de salud y me urgía verla. Decidí intentar pedir un aventón. El camión se había detenido en una gasolinera solitaria sobre la carretera 54, y aunque era una zona poco transitada, de vez en cuando pasaban autos. Después de 40 minutos, un hombre en una camioneta vieja se ofreció a llevarme hasta un entronque cercano. Me dejó a eso de las 12:50 de la madrugada, en plena carretera, bajo un cielo sin luna. No había postes, solo la oscuridad y el zumbido de los insectos en los matorrales. Fue en ese momento que la vi. Estaba parada del otro lado del camino, justo al pie de un señalamiento oxidado que decía, KM33. No me había dado cuenta que había alguien ahí hasta que ella se movió. Llevaba puesto un vestido blanco hasta los tobillos, que parecía antiguo, de esos con encaje en el cuello. No se le veía la cara porque tenía el cabello suelto, largo y lacio, tapándole los ojos. Sostenía algo con ambas manos, parecía una bolsa o una manta doblada. Caminó despacio hacia mí. Yo me hice a un lado por instinto, creyendo que me iba a preguntar algo, pero solo se paró frente a mí y me dijo con voz suave, ¿vas hacia adelante? Sí, respondí, algo nerviosa. ¿Puedo ir contigo? Había algo en su tono que me descolocó. No era ni frío ni cálido. Era como si estuviera repitiendo una frase sin entenderla del todo. Pensé que tal vez estaba desorientada. Pues, sí, si nos levanta alguien, claro, dije con cortesía. Asintió con la cabeza y se quedó parada junto a mí. No hablaba. Solo miraba hacia el camino. Yo le eché un vistazo más detallado. Era joven, de unos 20 y tantos. Su vestido estaba limpio, pero pasado de moda. No parecía haber estado en la carretera mucho tiempo, pero sus pies estaban descalzos. Eso me inquietó. ¿Te dejaron aquí? Pregunté. Siempre estoy aquí, respondió. Me reí nerviosa, creyendo que era una broma. Pero no dijo nada más. Pasaron unos minutos de silencio incómodo. Finalmente, a lo lejos, vi las luces de un coche acercarse. Saqué la mano para pedir aventón. Era un sedán blanco, que redujo la velocidad al vernos. El conductor bajó la ventanilla. Era un señor de unos 50 años. ¿A dónde van? Yo a Concepción del Oro, dije. Yo también, dijo la mujer sin mirarlo. El señor dudó un momento, pero luego nos hizo señas para subir. Ándale, súbanse, pero no tengo mucho espacio. Yo me subí en la parte trasera. Ella se sentó adelante, junto al conductor. Mientras arrancábamos, la mujer no dejaba de mirar al frente. Yo quise iniciar una conversación para romper el silencio. ¿También eres de por allá?
Le pregunté a la mujer, pero no respondió. El conductor giró el rostro un poco hacia mí y dijo en voz baja, ¿la conoces? No. Estaba ahí cuando me dejaron. Pensé que estaba esperando también. Eso fue todo. El ambiente se sentía espeso, incómodo. El auto avanzaba y la mujer seguía sin moverse, sin hablar, sin parpadear. En un momento, el señor trató de hacer plática. Está medio sola esta carretera, ¿eh? ¿Qué hacían ahí tan tarde? Yo venía del camión. Se descompuso. Ella, no sé, respondí. Él la miró de reojo. Se ve muy callada. Ella por fin habló, pero lo hizo mirando hacia mí, no hacia él. Siempre soy callada. Eso hizo que el conductor se pusiera tenso. Ajustó el retrovisor y se le quedó viendo sin disimulo. Luego giró hacia mí y me susurró. ¿Y por qué dijo que siempre está ahí? No sé, respondí con un nudo en el estómago. Me lo dijo también a mí. En ese momento, una ráfaga de aire frío entró por las rendijas del aire acondicionado, aunque no lo teníamos prendido. El conductor comenzó a sudar. Sus manos temblaban apenas. ¿Qué traes ahí?, le preguntó a la mujer, señalando la manta que llevaba en el regazo. Ella bajó la mirada por primera vez. Acarició la manta con cuidado, como si dentro hubiera algo muy delicado. Es mi hijo. Ninguno de los dos supo qué decir. Yo sentí que algo no andaba bien. El conductor iba a decir algo más cuando ella agregó, murió en esta carretera. Hace 5 años. No lo encontré, pero sigo buscándolo. El coche se desvió ligeramente. El señor recobró el control del volante y frenó en seco. Bájate, le gritó. Ella lo miró por fin, directo a los ojos. Su rostro estaba completamente pálido, sus ojos eran negros, no por el color, sino porque estaban vacíos. No tenía pupilas. No tenía expresión. No me han dejado llegar, dijo, con una tristeza espantosa. Pero tú sí vas a dejarme. El señor abrió su puerta y salió del auto. Yo también salí por mi lado, asustada. La mujer seguía sentada, sin moverse. El señor me gritó, ya vámonos, déjala ahí. No es normal. Corrimos varios metros, esperando que ella se bajara. Pero cuando volteamos, el coche estaba vacío. Ella ya no estaba. Ni la manta. Ni rastro. ¿La viste desaparecer?, le pregunté. No, no sé, parpadeé y ya no estaba, dijo el señor, temblando. Regresamos al coche con el corazón en la garganta. No había señales de que alguien hubiera estado ahí. Ni un cabello, ni una pisada, nada. Continuamos el camino en completo silencio. Cuando por fin llegamos a mi destino, antes de bajarme, el señor me miró y me dijo, te juro que nunca vuelvo a frenar en el kilómetro 33. Desde entonces, cada vez que viajo por esa carretera y paso por ese punto exacto, evito mirar hacia la orilla del camino. Pero en mi mente, todavía escucho su voz. ¿Vas hacia adelante? ¿Puedo ir contigo? Y sobre todo, esa frase final que no dejo de recordar. Tú sí vas a dejarme llegar. El aventón con mi hija dormida. Mi nombre es Rafael, tengo 39 años y soy papá soltero desde hace 4. Trabajo de repartidor en una empresa de químicos y a veces me toca viajar con mi hija, Sophie, cuando no hay con quien dejarla. No me gusta llevarla en carretera, pero aquella vez no tuve opción. El viaje era urgente, de Querétaro a Tampico, y mi hermana no podía cuidarla. Salimos de madrugada para evitar el calor. Sophie iba dormida en el asiento trasero, abrazando su osito. Le había dejado su cobija favorita, una almohada, y un jugo por si se despertaba. Todo iba normal. A eso de las 4:30 de la mañana, ya casi llegando a San Luis Potosí, vi a lo lejos una silueta parada en la orilla de la carretera. Era un hombre con camisa clara, pantalón oscuro y mochila al hombro. Tenía una expresión tranquila. Al pasar junto a él, levantó el brazo pidiendo aventón. Dudé. Nunca recojo a nadie cuando viajo con mi hija, pero algo en él me hizo pensar que era inofensivo. No parecía drogado ni desesperado. Me ganó el impulso de ayudar y frené. ¿A dónde vas?, le pregunté al bajar la ventana. Hasta donde me acerques a Tamuín, dijo con voz amable. Súbete, le indiqué. Pero hablo bajito porque mi hija va dormida atrás. Descuida, no haré ruido, respondió sonriendo.
Subió a la camioneta con cuidado, cerró la puerta despacio y puso su mochila entre las piernas. Yo retomé el camino. Al principio fue agradable. Se llamaba Ernesto. Me dijo que trabajaba en instalaciones eléctricas, que venía de visitar a su madre enferma en Villa de Reyes y que no tenía más familia. Me pareció triste, pero real. Hablaba con calma, pausado, como si le costara articular ideas. A veces hacía pausas raras. Pero lo atribuí al cansancio. Unos kilómetros después, Sophie se quejó en sueños. Murmuró algo que no entendí. Ernesto giró el rostro para mirarla, pero no dijo nada. Solo sonrió. Esa sonrisa fue incómoda. Algo en su expresión se tensó, como si escondiera algo. Volteé rápido a ver a mi hija, seguía dormida. Después de un rato, noté que Ernesto miraba por el espejo retrovisor. No como si vigilara, sino como si esperara. Yo le pregunté si se sentía bien, y me dijo, ¿sabes que los niños pueden ver cosas que nosotros ya no? No supe cómo responder. Fue muy fuera de lugar. Mi hija no ha visto nada raro, gracias a Dios. A veces no necesitan ver. Solo sienten, o escuchan, agregó, sin dejar de mirar hacia atrás. En ese momento Sophie se movió de nuevo, esta vez más inquieta. Murmuró algo entre dientes. Yo apenas entendí. Papá, el señor tiene miedo. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Qué dijiste, mi amor? Le pregunté volteando un segundo, pero ella volvió a dormirse. Ernesto no dijo nada. Solo bajó la mirada. Quise convencerme de que era coincidencia. Tal vez Sophie soñó algo, o su mente mezcló cosas que escuchó. Minutos después, Ernesto volvió a hablar. ¿Alguna vez has sentido que alguien se sube a tu auto, pero no fue invitado? ¿Cómo? No tú. Ellos. Los que se suben sin que uno los vea. Sentí que se me secaba la boca. ¿De qué estás hablando? Yo los he visto, dijo en voz baja. Por eso nadie quiere llevarme. Dicen que los traigo conmigo. Pero yo solo soy el aviso. Frené un poco. El volante me sudaba entre las manos. Me arrepentí de haberlo subido. ¿Quieres bajarte aquí? No. Ya casi llegamos. Y ella no se ha despertado. Eso es bueno. Lo miré de reojo. Tenía la mirada ida. Como si estuviera viendo algo que yo no. Mi corazón latía con fuerza. Entonces Sophie gritó desde atrás. Papá, hay alguien más. Me orillé de golpe. Bajé la velocidad hasta detenerme en seco. Salté del asiento y abrí la puerta trasera. Sophie estaba sentada, con los ojos muy abiertos. Señalaba hacia el asiento de Ernesto. Vi a otro hombre ahí. Uno negro, sin cara. Estaba encima del señor. Tranquila, tranquila. Le dije abrazándola. Ya pasó, ya pasó. Me giré para mirar a Ernesto, pero ya no estaba. La puerta estaba cerrada. No había forma de que se hubiera bajado sin que lo notara. Su mochila seguía ahí, en el asiento. La tomé con cuidado. Estaba vacía, solo había dentro una hoja doblada muchas veces. Al abrirla, leí algo escrito a mano. Si lees esto, ya se fue conmigo. Perdóname. Volteé hacia la carretera. Nadie. Solo el silencio, y mi hija temblando en mis brazos. Volvimos al camino. No paré hasta llegar a casa de mi madre. Nunca más volví a recoger a alguien en carretera. A veces, Sophie todavía recuerda esa madrugada. Me pregunta si el señor Ernesto está bien. Y yo no sé qué contestarle, porque en el fondo, yo tampoco estoy seguro de a quién fue al que subí esa noche. No mires el retrovisor. Me llamo Elías, tengo 46 años y conduzco desde los 18. He trabajado como chofer de transporte de carga, taxis, colectivos y últimamente en una camioneta tipo van para traslados foráneos. Cuando llevas tantos años en carretera, ves de todo, choques, animales cruzándose, gente caminando donde no debería. Pero lo que viví hace 3 años, en la carretera 57, es algo que todavía no sé si fue real o una advertencia de algo más. Era un viaje nocturno entre Matehuala y San Luis Potosí. Iba sin pasaje porque había hecho una entrega de última hora y me tocaba volver solo. Estaba cansado, pero no lo suficiente como para dormir al volante. Eran las 2:15 de la mañana, lo recuerdo bien porque miré el reloj justo cuando vi al tipo parado en el acotamiento,
a la altura del kilómetro 206. Llevaba una chamarra negra, pantalón de mezclilla y una gorra. Se veía mayor, quizá unos 60 años, y sostenía un letrero hecho con cartón que decía, San Luis. Me dio lástima. Estaba oscuro, hacía frío y no había casi tráfico. Frené. El hombre se acercó despacio y, antes de subir, me dijo algo que me pareció extraño. ¿Me puedes llevar sin mirar el retrovisor? Creí que había escuchado mal. ¿Cómo dice? Si me llevas, te pido solo una cosa, no mires el retrovisor mientras vamos en camino. Lo miré bien. No tenía aspecto de loco ni parecía drogado. Tenía ojos tristes, eso sí, y hablaba con una voz pausada, tranquila. Me sentí incómodo, pero también curioso. ¿Y eso por qué? Por tu bien, dijo simplemente. Me quedé en silencio. Pensé en dejarlo, pero no pude. Asentí con la cabeza y le abrí la puerta. Se subió en silencio y colocó una mochila vieja entre las piernas. No olía mal ni hablaba raro. Se sentó recto, mirando hacia el frente. Comenzamos el camino. Los primeros 10 minutos fueron normales. Le pregunté si tenía familia en San Luis, me dijo que ya no. Le pregunté si trabajaba, dijo que no desde hacía mucho. Sus respuestas eran breves, como si no quisiera profundizar. Fue entonces cuando lo noté, no parpadeaba. Ni una vez. Ni siquiera cuando las luces de los coches lo encandilaban. Y lo peor, no tenía reflejo en el retrovisor. Yo podía ver la parte trasera de la camioneta, los asientos, incluso las luces de la carretera detrás, pero no su silueta. Apreté las manos en el volante. Sentí un hormigueo en la nuca. Él, como si supiera lo que pensaba, habló sin mirarme. Te pedí que no miraras el retrovisor. ¿Quién es usted? Pregunté, ahora en voz baja. Alguien que ya no quiere regresar. ¿Regresar de dónde? Del asiento trasero. No entendí. ¿Qué dijo? Tú solo conduce. Tragué saliva. Las luces de la carretera pasaban rápidas. Me empezaba a doler el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Fue entonces que lo oí, un golpeteo suave, como si alguien tocara desde atrás, en la cajuela. ¿Escuchaste eso? Pregunté sin moverme. No lo escuches. ¿Hay alguien ahí atrás? Sí. Pero no es para ti. Giré el retrovisor por instinto. Y entonces lo vi. Una figura sentada en el último asiento de la van, donde no había nadie cuando subí. No se movía. No tenía rostro. Era como una sombra más densa que la oscuridad misma. Sentí como si una garra me apretara el cuello. El hombre junto a mí me gritó. Te dije que no lo miraras. Pisé el freno. El vehículo se desvió. Logré mantenerlo sobre la línea. Paré en seco a un costado de la carretera. Bájese. Grité. El hombre me miró con compasión. No con enojo. Como si me entendiera. Yo ya estoy bajando. Solo vine a advertirte. ¿A advertirme de qué? De lo que se subió contigo hace semanas y que tú no quisiste aceptar. Mi piel se erizó. Él abrió la puerta y bajó. Cerró con cuidado. Caminó unos pasos y desapareció en la oscuridad sin voltear. Quise creer que estaba soñando. Volteé hacia atrás. La figura ya no estaba. Todo el vehículo lucía como siempre. Pero algo me hizo girar hacia el retrovisor una vez más, y ahí estaba, mi reflejo, pero sin rostro. No era el mío. Era como una versión hueca, sin identidad, sin alma. Grité. Bajé, vomité al lado de la camioneta. Me quedé ahí, jadeando. Desde entonces, cada vez que manejo de noche, cubro el retrovisor con una tela. No lo miro. No me atrevo, porque no sé si lo que vi fue un ente o si ya lo llevaba conmigo desde antes. Pero aprendí algo. Algunas cosas en carretera no se ven hacia adelante. Se arrastran detrás y te alcanzan cuando ya es tarde. La maleta que no era suya. Me llamo Fernando y soy originario de Aguascalientes. Hace unos años, cuando tenía 24, me aventé un viaje mochilero por el norte del país. Nada extremo, solo una mochila, poco dinero y muchas ganas de conocer. Me iba moviendo con lo que encontraba, camiones, aventones, hasta bicicletas me tocaron. Una tarde llegué a una estación de servicio cerca de Cuencamé, Durango. Era una zona seca, rodeada de monte bajo.
Ahí conocí a una chava que también pedía aventón. Morena, delgada, de unos 27 años. Tenía ojos grandes, cabello hasta los hombros y una presencia tranquila, pero con algo extraño. Cargaba una maleta roja rígida. Se notaba pesada y no la soltaba nunca. Yo estaba esperando un camión local, pero al verla tan sola, me acerqué a preguntarle si todo bien. Me contestó con voz firme: estoy esperando que alguien me acerque a Torreón. Yo voy para allá también, si quieres compartimos. ¿Tienes cómo llegar? No, pero seguro pasa alguien en estos minutos. Ella dudó. Miró hacia el camino y asintió. Nos quedamos en silencio un rato. Fue ella quien rompió el hielo. ¿Tú sí la escuchas? ¿Escuchar qué? Nada, olvídalo. Le pregunté su nombre y dijo que se llamaba Ana. No sonrió. No parecía tímida ni grosera. Solo, ausente. Pasaron 20 minutos y se detuvo una camioneta gris, tipo pickup. El conductor, un hombre robusto de unos 50, con cara de buena gente, nos ofreció llevarnos en la parte trasera. Accedimos. Ana colocó su maleta como si fuera una extensión de su cuerpo, nunca la soltó. El viento pegaba fuerte en la caja de la camioneta, pero el calor seguía. Ana se sentó con la maleta entre las piernas y la abrazó todo el trayecto. Yo intenté charlar, pero apenas contestaba. ¿Qué llevas ahí? Cosas personales, dijo, sin mirarme. ¿Pesada? No, mucho. La curiosidad me ganó. ¿Y por qué no la dejas en la cajuela? Porque si la dejo, se enoja. La miré confundido. ¿Quién? Lo que va dentro. Traté de reír, creyendo que era una broma, pero Ana seguía seria. Su mano temblaba. Y por primera vez, noté que su muñeca tenía moretones, como si alguien o algo la hubiera sujetado fuerte. Decidí no seguir preguntando. Cerré los ojos un rato. Cuando los abrí, ya estábamos llegando a las afueras de Torreón. El conductor paró en una desviación. Hasta aquí los puedo dejar, dijo. Saltamos de la camioneta. Ana bajó con dificultad, siempre sosteniendo la maleta con ambas manos. Gracias por el aventón, le dije. Ella no respondió. Caminó hacia un árbol al lado del camino. Se quedó ahí, de pie, inmóvil, viendo al monte. Me acerqué. ¿Todo bien? Va a despertar pronto, susurró. ¿Perdón? No puedo soltarla. Si lo hago, va a salir. Y si sale, va a buscar a alguien más. Dio un paso hacia mí. ¿Te irías si te lo pido? ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? Tú no la oyes, pero yo sí. A veces me habla. A veces llora. Y a veces, me promete cosas. Entonces pasó algo que nunca voy a olvidar. La maleta se movió. No fue el viento. Fue un tirón seco desde adentro, como si algo hubiera empujado. Ana se agachó enseguida, la abrazó y empezó a llorar. Ya cállate. Te dije que no saldrías. Retrocedí, con el corazón golpeándome el pecho. Ana, ¿qué llevas ahí? Ella me miró con los ojos llenos de terror. Una promesa rota. Y luego, en voz más baja, una hija que nunca nació. Sentí un vértigo en el estómago. ¿Qué estás diciendo? No la quería. Pensé que deshacerme de ella sería el final. Pero solo fue el principio. Se arrodilló y colocó la maleta en el suelo. Empezó a hablarle como si fuera una niña pequeña. Ya. Él no es malo. Solo está confundido. No es tuyo. No le hagas daño. Yo di un paso atrás. ¿Qué hay ahí adentro? ¿Quieres verlo? Negué con la cabeza. Me tengo que ir, dije. Ella asintió. Me miró con un rostro sereno, por primera vez. Como si me perdonara por no quedarme. Entonces vete. Antes de que se abra, me fui caminando sin mirar atrás. Días después, en una plaza de Torreón, vi una noticia en el periódico local. Encuentran maleta con restos humanos en zona rural. Investigan posible rito satánico. No decía más. No aparecía su rostro. No se hablaba de una mujer con ojos tristes ni de un susurro dentro de una maleta. A veces pienso que imaginé todo. Que fue el calor, el cansancio, el miedo. Pero cuando abro mi mochila vieja, todavía huele a polvo y flores secas. Y juro que por las noches, a veces, escucho algo arrastrarse por dentro. El que no parpadeaba. Mi nombre es Hugo y por casi 7 años fui chofer de una línea de transporte de carga que hacía ruta desde Ciudad Juárez hasta Hermosillo.
Largas jornadas, paisajes desérticos, estaciones vacías y muchas horas sin compañía más que la música o los pensamientos. El tramo entre Chihuahua y Sonora es de los más solitarios que existen, sobre todo después de las 10 de la noche. Una recta eterna en medio de nada. Ese fue el escenario de lo que viví una noche de octubre. Eran cerca de las 3 de la mañana cuando vi la figura a un costado de la carretera. Un hombre parado, sin moverse, con la mano levantada pidiendo aventón. Llevaba un suéter delgado gris, pantalón caqui y una gorra. Sostenía una pequeña bolsa de mandado como equipaje. Yo no acostumbro subir a nadie de noche, pero algo en él me llamó la atención. No tenía cara de delincuente, ni parecía desesperado. Solo estaba ahí, erguido y tranquilo, como si supiera que yo iba a detenerme. Y lo hice. Bajé la ventanilla y le pregunté, ¿a dónde vas? Hasta donde me dejes, respondió con una voz serena. Se subió sin más. No preguntó mi nombre ni me dio el suyo. Se acomodó en el asiento del copiloto, cruzó las manos y miró al frente. Le pregunté si tenía familia en la zona, me dijo que no. Le ofrecí agua, la rechazó. Traté de sacar plática y solo respondía con monosílabos. Pero lo más extraño era cómo me miraba cuando hablaba. Fijo. Inmutable. Sin parpadear. La primera vez lo noté de reojo. Lo vi observándome con esa mirada constante, sin mover los ojos, sin cerrar los párpados. Me incomodé. Fingí concentrarme en el camino, pero el aire en la cabina ya se sentía pesado. ¿Te pasa algo?, pregunté. No quiero cerrar los ojos, dijo. ¿Por qué? Porque si los cierro, él ve a través de mí. No supe qué contestar. ¿Quién? El que se queda cuando yo me voy. Volteé hacia él. Seguía con los ojos abiertos, sin expresión. Era como estar sentado junto a un maniquí. Sus manos no se movían. Su respiración era tan tenue que apenas se notaba. Intenté no pensar en ello. Seguí conduciendo. Pero después de unos minutos, ocurrió lo que me hizo entender que algo estaba muy mal. En el vidrio lateral de su puerta, vi otro rostro reflejado. No era el suyo. Era una cara más delgada, con ojos hundidos y una sonrisa amplia, antinatural. Una sonrisa estática, como congelada. Volteé rápido hacia él. No había cambiado nada. Seguía mirándome, sin pestañear. ¿Quién eres?, le pregunté, ahora más serio. ¿Quién crees que soy?, me respondió. No me vengas con juegos. Tú me levantaste. ¿Quieres que te baje aquí? Eso no depende de ti, dijo, y se recargó en la ventana con la misma postura rígida. En ese momento empezó a hablar en voz baja, como si hablara solo. Él me sigue desde el accidente. Se sienta a mi lado. Espera que me duerma. A veces se mete en mí, y no sé si soy yo cuando despierto. ¿Qué accidente? Hace años. Murieron todos. Menos yo. Me estremecí. ¿Ibas manejando? No. Pero vi todo. Los cuerpos. El fuego. Y él, mirándome desde el asiento trasero. Después de eso, lo empecé a ver en todas partes. A veces en los reflejos. A veces en el retrovisor. Otras veces, en mis propios ojos. Volteé lentamente al espejo retrovisor. No había nadie atrás. Pero entonces él susurró, no lo mires directamente. Si te ve, se queda contigo. Clavé la mirada al frente. Respiré hondo. Y fue ahí cuando noté algo que no había visto antes, sus pies no tocaban el piso. No me refiero a que estuvieran flotando. Estaban, suspendidos, como si no pesaran. Como si no ocuparan espacio real. Como si no estuviera del todo allí. Sentí que tenía que sacarlo de la camioneta. Frené en seco a un costado del camino, sin decir palabra. Bájate. ¿Seguro? Bájate ahora. Se giró hacia mí con una expresión suave. Por fin parpadeó. Y me dijo, ya estás viéndolo, ¿verdad? No sé de qué hablas. Ya está detrás de ti. No grita. Solo espera. No vas a poder sacarlo. Solo cambia de cuerpo. Tomó su bolsa, abrió la puerta y antes de bajar, dijo algo que no puedo olvidar. Gracias por llevarme, aunque no haya sido a mí. Cerró la puerta. Volteé hacia el asiento del copiloto. Estaba completamente seco, pero había una sombra marcada en la tela. No como si alguien se hubiera sentado,
sino como si algo más pesado hubiera estado ahí, presionando desde dentro. Arranqué sin mirar atrás. Esa madrugada dormí en una gasolinera con las luces encendidas. No pude seguir. Tenía la sensación constante de que algo estaba sentado en la parte trasera, esperando que yo cerrara los ojos. Desde ese día, evito los tramos nocturnos. Y cuando manejo solo, ya no uso el retrovisor. Porque en ciertas curvas, cuando las luces de otros vehículos me alcanzan, en el reflejo del cristal hay alguien que sonríe, y no soy yo. El aventón del auto negro. Yo tenía 19 años cuando ocurrió. Era 2009. Había salido de una fiesta en una comunidad cerca de San Martín Texmelucan. Todo se alargó más de lo previsto, y cuando quise regresar a casa, ya no pasaban combis ni autobuses. Eran casi las 3 de la mañana. Estaba parado al borde de la carretera, con una chamarra delgada y el celular descargado. Pensé en volver caminando, pero habría sido un trayecto de casi 2 horas, por carretera solitaria. Fue entonces cuando lo vi, un auto negro, completamente polarizado, se detuvo unos metros delante de mí. No hizo ruido. Las luces se encendieron apenas y la ventana del copiloto se bajó lentamente. ¿A dónde vas?, preguntó una voz masculina, calmada. A la zona centro. Súbete, te llevo. Dudé unos segundos. No podía ver al conductor por los vidrios tan oscuros. Pero el tono de voz no sonaba amenazante. Pensé, solo será unos minutos. Me subí, la puerta se cerró sola, suave, sin que yo la tocara. El interior olía a incienso, no a cigarro ni a perfume. Algo raro. A incienso viejo, quemado. El conductor no dijo más. Seguía manejando con calma. Vestía una camisa negra y unos guantes de piel oscuros. Tenía el rostro anguloso, como muy alargado. No le vi bien los ojos, pero sí noté que no parpadeaba ni una vez. Y eso que pasamos por zonas iluminadas. Yo intenté entablar conversación, solo para sentirme menos incómodo. ¿Vienes de trabajar o qué? ¿De dejar a alguien más? ¿Y a qué te dedicas? A llevar personas. Solo las que me ven. ¿Cómo? Hay quienes nunca me ven. Aunque me detenga frente a ellos, me ignoran. Y está bien. No son para mí. Me reí por compromiso, pero se me congeló el cuerpo. El auto iba demasiado lento. Y no reconocía el camino. No estábamos yendo hacia el centro. Estábamos entrando a una zona con calles más vacías, casi sin casas. Disculpa, creo que por aquí no es, dije con suavidad. ¿Cómo sabes? Porque yo vivo allá, y este camino no va para allá. ¿Y si sí va? El tono cambió. Fue más profundo. Como si viniera de otro lado. Como si su voz ya no saliera de su garganta, sino del estéreo, del aire mismo. Quise abrir la puerta. No pude. Estaba trabada. Intenté bajar la ventana. Tampoco respondía. ¿Qué clase de broma es esta? Él sonrió. Por primera vez lo vi en el retrovisor. Sus dientes eran todos iguales, alargados, como clavitos. Y sus ojos eran completamente negros. No es una broma. Te subiste. Eso es todo. Déjame bajar. ¿Estás seguro? El coche empezó a ir más lento, pero no se detenía. Estábamos rodeados de árboles, aunque estábamos en lo que debería ser zona urbana. Miré por la ventana y no vi casas. Solo árboles retorcidos y postes sin luz. Como si estuviéramos en otro lado. ¿Dónde estamos?, pregunté. En el camino que te toca. Yo no lo decido. Solo llevo. Me incliné hacia la puerta. Comencé a golpearla. Auxilio. Ayuda, nadie te va a oír aquí. Detente, ya casi llegamos. En ese momento, el estéreo del coche se encendió solo. Y comenzó a sonar una voz, la mía. Era yo mismo, hablando, diciendo cosas que nunca recordaba haber dicho. No sirvo para nada, debería desaparecer, a nadie le importa, ojalá no despertara mañana. ¿Qué es eso? Tus pensamientos. ¿Los dijiste alguna vez? ¿Los recuerdas? Cállalo, tú lo pediste. Fue entonces que vi una figura entre los árboles. Caminaba a la par del auto, con la cabeza ladeada. Era una mujer vestida de blanco, con el rostro tapado. Iba caminando sobre el monte, pero sus pies no tocaban el suelo.
Flotaba. ¿Quién es ella? Otra pasajera. ¿Por qué me sigue? Te está esperando, grité. Golpeé con el codo la puerta. Nada, no quiero ir a donde me llevas. Nadie quiere. Pero ya estás aquí. Me arrinconé contra el vidrio. Respiraba agitado. El aire del coche empezó a oler raro. A carne quemada. Fue entonces que cerré los ojos y recé. Lo único que se me ocurrió. Un Padre Nuestro, tartamudeando, sin pensar. Y de pronto, el coche se detuvo en seco. Abrí los ojos. Estábamos en la entrada del centro. Frente a una tienda Oxxo. Como si nada hubiera pasado. El hombre giró hacia mí. Sonrió de nuevo. Tu fe todavía tiene fuerza. No muchos pueden decir eso. La puerta se abrió sola. Me bajé corriendo. Al dar un paso afuera y mirar atrás, el coche ya no estaba. Ni siquiera lo vi arrancar. Simplemente había desaparecido. Ese día regresé a casa caminando. Con los ojos llenos de lágrimas y sin poder creer lo que me había pasado. Jamás volví a pedir aventón. Jamás. Y desde entonces, cuando veo un auto negro detenido al borde del camino, ni volteo. Porque no todos los conductores están vivos. Y no todos los pasajeros llegan a donde querían. El que sonreía demasiado. Me llamo Víctor, tengo 34 años, y durante 5 trabajé como chofer de una empresa de paquetería que hacía envíos entre Tepic y Guadalajara. Siempre manejaba una camioneta blanca, sencilla, con espacio para 2 pasajeros. Los recorridos eran largos, pero me gustaba. Tenía control sobre mis horarios y me daba tiempo de pensar. Aunque, hubo un viaje en particular que me dejó pensando cosas que preferiría no haber sabido. Era una tarde nublada de jueves. Había salido más temprano de lo habitual, así que iba tranquilo por la carretera libre, sin mucho tráfico. Eran poco más de las 6 cuando lo vi, un hombre de pie, perfectamente erguido, con una camisa blanca bien planchada, jeans y una mochila negra pequeña a los pies. Lo que más me llamó la atención fue que sonreía, con una expresión fija, mientras me miraba directo al parabrisas. Frené y bajé el vidrio del copiloto. ¿Todo bien? ¿A dónde vas? A donde tú vayas, dijo, con voz clara y suave. No lo pensé demasiado. Le dije que me acompañara hasta Guadalajara si quería, que solo haría una parada en Ixtlán del Río. Subió. No olía mal, no parecía nervioso ni peligroso. Pero desde que se sentó, no dejó de sonreír. ¿Tienes nombre? Le pregunté. Tú dime uno, respondió, igual que si fuera una broma. Me reí. No, en serio, puedes llamarme como quieras. Solo asegúrate de no decir mi verdadero nombre. Eso me sacó de onda. ¿Y cuál es tu verdadero nombre? No lo recuerdas. Pero ya lo dijiste antes. Apreté el volante. Algo en su forma de hablar me puso incómodo. Pero seguía sonriendo, sin perder la amabilidad. ¿Vives en Guadalajara? No. Yo solo paso. ¿Trabajo? El que me toque. A veces acompaño. A veces recojo. A veces solo espero. Callé. Encendí la radio, pero solo sonaba estática. Cambié de estación. Nada. Saqué el teléfono para poner música. Sin señal. ¿También te pasa? Me dijo sin que yo le hubiera dicho nada, que todo deja de funcionar cuando me subo. Lo miré. Seguía con esa sonrisa grande, imposible de sostener tanto tiempo sin dolor. Pero él lo hacía. Como si no tuviera músculos, como si su cara estuviera fija. ¿Tú quién eres? Pregunté en seco. Él giró apenas la cabeza. No completamente. Como si su cuello no pudiera moverse del todo. Soy el que viene cuando te das cuenta de que estás solo. No estoy solo. ¿Seguro? Nadie sabe que saliste hoy. Nadie espera que llegues a cierta hora. Nadie va a notar si te desvías un poco. El estómago se me hizo un nudo. No respondí. Seguimos en silencio un rato. Él se recargó ligeramente en la ventana, pero sin dejar de mirarme. Cada que giraba a ver el camino, sentía su mirada clavada en mi mejilla. ¿Quieres que baje? Me preguntó de pronto. Sí. Aquí está bien. ¿Por qué? Porque no me siento cómodo. ¿Y tú crees que me importa cómo te sientas? La sonrisa no se movió, pero sus ojos cambiaron. De amables pasaron a fríos. Neutrales.
como si me observara no como persona, sino como objeto. ¿Te subiste?, le dije. No, corrigió. Tú me viste. Volví a frenar. Esta vez con más urgencia. La camioneta se ladeó un poco. Bájate. Me miró con tristeza. ¿Otra vez? Bájate ya. Siempre pasa igual. Me ven. Me sonríen. Me invitan. Pero cuando me acerco, todos quieren que me baje. ¿Sabes lo que eso significa? No me importa, que todavía no es tu momento. Abrió la puerta. Pero antes de bajar, se detuvo. Nos volveremos a ver. Tal vez esta noche, cuando duermas. Tal vez en unos años. Pero me vas a ver otra vez. Y la próxima vez, no vas a decirme que me baje. Cerró la puerta y caminó hacia el monte. No hubo ruido. No crujió la tierra. No se movió su ropa. Solo se desvaneció entre los árboles. Arranqué con el corazón en la garganta. No miré atrás. No quise volver a ver el asiento del copiloto. Cuando llegué a la siguiente gasolinera, bajé a orinar y vomité. Revisé el asiento. No había nada. Solo una marca de sudor en forma de sonrisa. No cuento esto para que me crean. Solo porque me lo advirtió, que volveríamos a vernos. Y cada vez que voy solo en carretera y veo a alguien con una sonrisa fija, dudo si frenarme o seguir de largo. Pero sé que algún día, sí lo dejaré subirse. El último aventón. Nunca fui de recoger gente en la carretera, pero esa noche algo me impulsó a hacerlo. Había pasado de las 10 y yo manejaba rumbo a mi casa después de un día agotador en la ciudad. La autopista estaba casi vacía y solo las luces amarillas iban dibujando un túnel interminable frente a mí. Fue entonces cuando la vi. Una mujer joven, de cabello oscuro y lacio, con un vestido sencillo, parada al borde del camino, con una mano levantada. No llevaba mochila ni bolso, solo una pequeña bolsa blanca en la otra mano. Mi primera reacción fue pasar de largo. No era seguro parar en medio de la nada, y menos de noche. Pero cuando ya estaba por dejarla atrás, no sé por qué miré por el retrovisor, y juro que me estaba observando fijamente, como si supiera que yo iba a voltear. Esa mirada me hizo frenar. Bajé un poco la ventana y le pregunté a dónde iba. Me dijo que necesitaba llegar al siguiente poblado, a unos 20 minutos. Su voz era tranquila, pero sonaba apagada. No era el tono normal de alguien pidiendo un aventón. Súbete, le dije, tratando de sonar amable. Abrió la puerta y se sentó en el asiento del copiloto. Noté que no me miró al entrar, solo mantuvo la vista fija hacia adelante. Mientras manejábamos, traté de conversar. Le pregunté si vivía por ahí, si esperaba a alguien, pero contestaba con frases cortas. Sí, no, no lo sé. Lo único que me dijo con algo de detalle fue que tenía que llegar antes de medianoche. No quise insistir. Había algo incómodo en su presencia, no en un sentido agresivo, sino extraño. El aire dentro del carro se sentía denso, y aunque tenía las ventanas abiertas, me parecía que el oxígeno no era suficiente. A los pocos minutos, me di cuenta de que la temperatura había bajado. Encendí la calefacción, pero ella se giró y dijo con un tono muy seco: no lo hagas. Me sorprendió. ¿Por qué? Está haciendo frío. Es mejor así, respondió, sin explicar nada más. Pasamos varios kilómetros en silencio. Yo trataba de concentrarme en el camino, pero cada tanto la miraba de reojo. Tenía la piel muy pálida, casi como si no hubiera visto el sol en mucho tiempo. Y sus manos, posadas sobre la bolsa, temblaban levemente. Fue entonces cuando sentí algo que me heló la sangre, un olor fuerte, como a tierra húmeda y flores marchitas, empezó a llenar el auto. No venía de afuera, venía de ella. Quise preguntarle, pero justo en ese momento dijo: por favor, no mire hacia atrás. Se me tensaron los músculos. ¿Por qué? Pregunté. Solo hágalo, contestó, casi suplicando. Mi corazón empezó a latir más rápido. No había pensado en mirar el asiento trasero, pero ahora que lo mencionaba, sentía como si algo estuviera ahí. Seguí conduciendo, cada vez más incómodo. Pasaron unos minutos hasta que, de pronto, escuché un sonido seco detrás de mí. Como si algo pesado hubiera caído en el asiento. Tragué saliva.
¿Qué fue eso? Ella no respondió. Solo apretó la bolsa con más fuerza. Me armé de valor y miré por el espejo retrovisor, y lo que vi me dejó sin aliento. En el asiento trasero había un hombre. No lo había escuchado subir, no había forma de que estuviera ahí. Estaba encorvado, con la cabeza gacha, y su piel era tan pálida como la de ella, pero tenía manchas oscuras, como moretones antiguos. Me giré de golpe, pero el asiento estaba vacío. Volví la vista al frente, y la mujer me estaba mirando directamente. Le dije que no mirara, susurró. El olor a tierra se intensificó. Sentí un hormigueo en el cuello y los brazos, como si algo invisible me rozara. ¿Quién eres?, le pregunté, intentando mantener la calma. Ella apartó la mirada y dijo, alguien que no llegó a tiempo. No entendí, pero mi cuerpo reaccionó solo. Aceleré. Quería dejarla en el pueblo y olvidarme de todo. Faltaban unos 5 minutos cuando la temperatura bajó aún más. Vi mi propio aliento dentro del auto. La mujer comenzó a susurrar algo, pero no podía entenderlo. De pronto, gritó, «Párese aquí». Clavé los frenos. Estábamos en un tramo oscuro, sin casas ni luces cerca. Me giré hacia ella para preguntarle por qué bajaba ahí, pero el asiento estaba vacío. La puerta seguía cerrada, el cinturón abrochado. No había forma de que se hubiera ido. Me quedé unos segundos, aturdido, hasta que algo golpeó el vidrio de mi ventana. Volteé, y ahí estaba ella, afuera, mirándome fijamente, pero su rostro ya no era el mismo. Su piel estaba grisácea, los labios morados, y tenía marcas profundas alrededor del cuello. Solté el volante y me recosté contra el asiento, sin poder apartar la vista. Ella levantó una mano, señaló hacia el asiento trasero, y cuando miré, el hombre estaba ahí otra vez, sonriendo con una boca demasiado grande. No recuerdo cómo encendí el auto ni cómo llegué a mi casa esa noche. Solo sé que desde entonces, cada vez que conduzco de noche por esa carretera, evito mirar hacia los costados, porque siento que, si lo hago, la voy a ver otra vez, con esa mirada vacía y esa voz apagada pidiéndome un último aventón. Muchas gracias, te invito a suscribirte y darle like si quieres más historias.